Queridos amigos, qué gusto estar con ustedes, especialmente en esta semana, porque como lo anunciamos la semana pasada, ahora estamos en un formato nuevo de su programa Diálogo Abierto y también estamos con un tema nuevo, el tema del gran conflicto. Ya estamos con nuestro primer invitado, el pastor Joel Turpo. Él es profesor también aquí en la Facultad de Teología. Bienvenido, Joel, al programa. Muchas gracias, Benjamín. Estamos muy felices de estar aquí en este programa Diálogo Abierto para compartir con ustedes importantes mensajes que de seguro nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Bueno, te cuento que nuestro programa es visto, Joel, por gente de Estados Unidos, gente de Europa, del África, en muchos lugares. Podemos saludar a algunos de ellos. Claro, un saludo para todos ellos. Si nos ven por la calle también les saludaremos, porque ustedes saben que cuando uno aparece a veces en las redes sociales... comienza a hacerse conocido, ¿no? Sí. Aquí nuestro amigo Benjamín es muy conocido y por eso estamos felices de compartir el programa contigo. Y de hecho esperamos que sean todos estos programas una bendición para cada uno de nosotros. Qué gusto, qué gusto. Queridos amigos, Dios los pueda bendecir grandemente. También saludamos a nuestros oyentes de la radio Nuevo Tiempo. Aquí en Lima, la FM 103.3. Un gran abrazo para ti que eres un oyente de la Nuevo Tiempo. En el Perú, en otros diales también. También un gran abrazo y las bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. No sabemos si estás detrás de un carro, en la casa, donde tú te encuentres. Pero recuerda que tu Dios, nuestro Dios, es alguien que te está viendo, está presente y sabe que tú estás ahí. Él te conoce. Sabe si estás llorando, sabe si estás solito, sabe si estás enfermo. Él sabe exactamente lo que tú estás viviendo. No dudes en hablar con Él, porque lo que Él está esperando es hablar contigo. Bueno, estamos empezando un nuevo trimestre, es el mes de abril, es el aniversario de la UPU, Joel, ¿no? Sí, estamos celebrando, estamos de cumpleaños, porque la universidad está cumpliendo 105 años de vida institucional. Así que estamos muy felices por eso, porque Dios ha bendecido muchísimo a la universidad. Es la universidad más grande en el mundo por tener estudiantes. De la Iglesia Adventista, ¿no? También de la Iglesia Adventista, pero en la cantidad de estudiantes somos la primera universidad a nivel mundial. Qué bueno, qué bueno. Realmente es una tremenda bendición eso, ¿no es cierto? Y claro, bueno, hay que aprovechar. Ahora, esta universidad tiene un propósito especial también. No es solo tener muchos alumnos, sino es hacer que el Señor Jesús vuelva pronto, ¿no? Porque tenemos que predicar el Evangelio en todo el mundo. Claro, Dios comisionó a la iglesia para predicar el Evangelio. Y la iglesia tiene casas editoras, hospitales, clínicas, y la universidad es una herramienta, es una institución que sirve para forjar misioneros. Así que si hay jóvenes que nos están escuchando, quieren ser misioneros, quieren ir al mundo a proclamar el Evangelio, el mejor lugar para prepararse es la Universidad Peruana Unida. ¿Qué tipos de misioneros formamos acá? ¿O en qué áreas se forman los misioneros acá, Joel? Claro, nosotros tenemos aquí diferentes facultades, ¿no? Entonces tenemos nosotros la Facultad de Ciencias Humanas y Educación para los que quieren ser profesores. Claro, profesores o comunicadores. Okay. En ciencias de la salud nosotros tenemos misioneros que pueden ser médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeros, así es. Entonces hay una gran variedad. Así es, una buena variedad para poder elegir. Pero también pueden ser misioneros en el área de ingeniería o arquitectura, que es la facultad que tenemos aquí. Ahí tenemos ingeniería civil, ingeniería de sistemas, arquitectura, industrias alimentarias, así es. Ingeniería civil también. Ahora hay misioneros que pueden ayudarnos a cumplir las leyes bien también. Así es, porque en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación tenemos la carrera de Derecho para que puedan ser buenos abogados que la iglesia necesita
buenos abogados que no se vendan ni se compren. Amén. Y bueno, déjenme decirles que también están los misioneros que se llaman pastores. Y estos misioneros estudian en la Facultad de Teología. Y si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de ser un pastor, el deseo de ser un siervo del Señor que se dedique a este ministerio especial, ministerio de la palabra, el ministerio pastoral, aquí te estamos esperando. Aquí estamos esperando por ti, porque tú tienes que ser uno de los que vaya a predicar en el mundo, no de los que se quede solo por acá, sino de los que vaya a terminar la predicación en el mundo. Y para eso está la Facultad de Teología, ¿verdad? Así es, porque la facultad no solo forma misioneros para el Perú, porque la universidad está en el Perú, sino esencialmente para el mundo entero. Amén. Tenemos muchos pastores desparramados por todo el mundo, grandes líderes. De hecho, uno de los mejores predicadores del mundo en habla hispana es el pastor Alejandro Bullón, que ha sido forjado y formado en las canteras de la Universidad Peruana Unión. Desde la secundaria, ¿no? Claro, desde la secundaria. Él inclusive contaba que cuando él estudiaba se iba aquí al río Rímac a hacer gárgaras con las piedritas del río Rímac. Así que aquí está todo preparado para que uno pueda formarse en este ministerio tan lindo y hermoso. Qué bueno, queridos amigos, Dios los pueda bendecir grandemente. Estamos aquí contentos de iniciar esta nueva serie, este nuevo episodio de su programa Diálogo Abierto, un programa preparado para ustedes, en el que conversamos, hablamos de la palabra de Dios. Antes de iniciar ya nuestro estudio, un estudio fascinante, vamos a orar y voy a pedir al pastor Joel Turbo que por favor nos guíe en esta oración. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por el privilegio de empezar un nuevo estudio de tu palabra con este tema tan importante que es el gran conflicto. Tal vez muchos no sabemos de qué se va a tratar, Señor, pero ayúdanos para que este tema nos ayude a abrir los ojos a nuevas realidades que están ocurriendo en este mundo, en este gran drama que estamos viviendo, en este gran conflicto entre Dios y Satanás. Acompáñanos para ocupar el lugar que tú quieres que podamos ubicarnos, Señor, que es al lado de la bandera de Cristo. Bendícenos en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, estamos acá en nuestra primera lección. Esta se va a estudiar el sábado 6, así que los maestros también pueden ayudarse con este programa para tener incluso algunas ideas que puedan servirles para explicar. El título de esta lección es La guerra detrás de todas las guerras. Hay muchas guerras, pero hay una que está detrás de todas. Y el texto central es un texto que algunos se lo saben de memoria. Y si tú no te lo sabes, esta es la oportunidad para memorizarlo. Apocalipsis 12, 7 al 8 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Eso es lo que dice el pasaje central. Querido Joel, ¿cuál es esta guerra que está detrás de todas las guerras? Si al final Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios bueno, ¿por qué hay una guerra detrás de las guerras? Interesante que nosotros hemos podido, tal vez no vivirlo, porque la mayoría, creo que lo que nos están viendo no estaban tal vez con vida, pero hemos visto, hemos estudiado dos grandes guerras mundiales, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tremendas, terroríficas. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 6 millones de judíos, sin contar, ¿no? La debacle del ejército alemán y todos los que estaban confederados allí en esta batalla. Y algunos peruanos también con seguridad, ¿eh? De hecho, deben haber ido dentro de los aliados, del ejército aliado, que yo no tengo información de eso. Pero es probable. Es probable, pero detrás de esa batalla, detrás de esas batallas y detrás de todas las guerras que nosotros podemos ver, e inclusive del drama de la historia humana, se está librando la mayor batalla, que esta es una batalla cósmica. Es como el pasaje que hemos leído, es la lucha entre Miguel, que significa quién es como Dios, y que representa a Jesucristo, porque está hablando de Jesucristo. Es uno de los nombres del Señor Jesús, ¿no? Así es, Miguel. ¿Quién es como Dios? El único que es como Dios, Jesús. Sí, Miguel. Y por el otro lado, en el pasaje nos dice que está el dragón. El versículo 7 de Apocalipsis 12 nos dirá que ese dragón se llama Diablo y Satanás. Esta es la gran batalla, ¿no? Es la gran
la gran lucha que está sucediendo, que está detrás de todas las grandes luchas y que explica también muchos temas con respecto al sufrimiento humano. Este tema de la teodicea que muchos teólogos estudian, ¿no? Del porqué del sufrimiento. Y este gran drama que estamos viviendo, este gran conflicto que nosotros estamos viviendo, nos dan claras respuestas del por qué estamos aquí en esta tierra. Uno de los comentadores de la lección inclusive dice que este es el marco más grande y general para poder estudiar las Biblias. No podemos ir a la Biblia, estudiar la Biblia o leer la historia, la realidad de lo que está aconteciendo sin tener en cuenta este gran marco del gran conflicto cósmico. O sea, para poder comprender bien todo el contenido bíblico es necesario entender que estamos en guerra. Sí. No podríamos nosotros entender correctamente varios pasajes de la Biblia ni leer bien lo que sucede en la historia si no tenemos este gran marco, porque lo que la Biblia nos está narrando es un suceso histórico, o sea, que ocurrió en la historia, una gran rebelión que ocurrió en la historia y que está llegando al final. La Biblia nos revela eso, que está llegando al final y que en ese final ya nosotros tenemos ganadores y perdedores. Claro. Hay mucha gente que justamente lucha con esto y es probable que alguno de nuestros oyentes, Joel, ahorita esté pensando, ¿por qué yo tengo que estar con cáncer? No le he hecho mal a nadie, ¿no? ¿Por qué mi mamá se muere? ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? Y hay gente que nunca encuentra la respuesta a esto. Sí. ¿Necesita entender este marco para encontrar la respuesta? Sí, necesita entender el marco. Como mencioné, Apocalipsis 12, 7 al 9, menciona que hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Entonces, este evento ocurrió antes de la caída del hombre. Antes de la caída del hombre. Es decir, antes que el hombre fuera creado, este suceso ocurrió en el cielo. Cuando Lucifer, que después se llamó Satanás, que significa rebelde, Lucifer o Luzbel se rebela contra Dios. Ezequiel 28 nos habla de eso, Isaías 14 nos hablan simbólicamente de esta gran rebelión que ocurrió en el cielo y allí nosotros podemos entender el porqué de muchas sinrazones que hoy día estamos viviendo. Porque estamos en una batalla, claro. Estamos en un gran conflicto. Muchas cosas que no podemos comprender se pueden entender muy bien en este patrón, en este marco del gran conflicto. Sería muy extraño que alguien, por ejemplo, esté parado en medio de este bombardeo que hubo allá en Ucrania, ¿no? Y no tenga ni idea de que hay una guerra y él no sabría por qué se caen las casas, por qué la gente muere al costado. Y estaría preguntando, ¿pero qué es lo que está pasando? Esto está mal, esto es una injusticia. Claro. No le haya sentido. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hay detrás. Claro, y esa es la gran pregunta, porque nosotros siempre razonamos y decimos, ¿por qué hay sufrimiento si hay un Dios de amor? La Biblia nos habla que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y si tenemos un Dios de amor que nos ama, ¿por qué sufrimiento? Y nosotros vemos un sufrimiento hoy día que es indescriptible. El sufrimiento humano que nosotros estamos pasando es terrible realmente. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de caminar por el Paseo de la Fama en Hollywood, tuve esa oportunidad. Y yo pensaba que iba a ser un lugar maravilloso, ¿no? Cuando dice ahí están los más famosos, un paseo donde están las manitos de los más famosos. Lindo será, ¿no? Lindo. Pero cuando llegué allí, terrible, ¿no? Y llegué con mis hijos todavía. Terrible lugar, ¿no? Porque uno ve allí lo peor de la raza humana, de la miseria, de la drogadicción, de las adicciones, ¿no? Que personas allí, el olor no es nada agradable porque huele a droga a todo lugar. Y mis hijitos ahí andando, nosotros andando. Tratando de huir. Y sí, pues, porque uno está viendo allí las consecuencias de todo este gran conflicto y de las decisiones que cada uno está tomando también personalmente. Bueno, capaz no fue un privilegio entonces andar por ahí. Claro, uno no sabía, pero uno piensa que a veces lo humano será lo más bonito, pero en realidad lo humano siempre va a tener esa naturaleza humana. Por eso la Biblia dice, Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Nosotros hemos nacido ya con una naturaleza
pecaminosa. Es decir, el pecado no es solo las acciones que nosotros cometemos, sino nosotros estamos en un estado ya de pecado, en una condición pecaminosa. Y salir de esa condición pecaminosa implica una acción divina. Es decir, es la acción divina, y Dios ha hecho todo lo posible para rescatarnos de esa mísera condición que estamos como resultado de este gran conflicto. Bueno, que Dios siga haciendo su obra en nosotros para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Querido amigo, querida amiga que nos escuchas ahí en la radio, en el canal YouTube, es probable que con lo que hemos dicho acá alguno de ustedes se identifique. Capaz justo tú estás escuchando este programa en un país que está ahorita en guerra. Recuerda que detrás de esa guerra, o esa guerra existe, porque el diablo llamado Lucifer, Satanás, se rebeló hace muchos años atrás contra Dios y vino trayendo todas estas desgracias que hoy nosotros vemos. Si tú estás detrás de la pantalla y estás ahorita en el lecho de un hospital, enfermo, un problema serio, una enfermedad terminal, quiero decirte que tal vez puedas renegar contra la enfermedad, tal vez te dé cólera la enfermedad, pero sabes, a la enfermedad no tienes que tenerle cólera, tienes que tenerle rabia y odio y cólera al que realmente está detrás de la enfermedad. Y ese que está detrás se llama diablo, se llama Satanás, se llama Lucifer. Él es el que produce todas esas cosas y por culpa de él estás donde estás. Pero el libro de Romanos nos dice que así como por un hombre entró el pecado y la muerte, también por un hombre viene la salvación y la vida. Cree en el Señor Jesús para que puedas estar en el grupo de los victoriosos, para que puedas estar en el grupo de aquellos que alcanzarán la victoria final. Ahora, el enemigo de Dios es un hombre astuto, es un ser astuto, ¿no? Porque él no se presenta como diablo diciendo, mira, te voy a contar historietas que no son verdad. Siempre nos hace creer todo lo que nos dicen. Es verdad. En este gran drama de la rebelión que estamos viviendo, Satanás, Lucifer, no se presenta como realmente es. Al inicio de la rebelión, él ya era un ángel de luz, pero con su astucia empezó a engañar a los ángeles. De tal manera que la Biblia dice que en Apocalipsis 12, los primeros versículos, que la tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás. Y esa tercera parte de los ángeles fueron echados del cielo. Ahora, cuando Satanás se presenta ante Eva en la tentación en Génesis, el capítulo 3, no se presenta tal cual es, como un ángel de luz, como un ser angelical. Viene en la forma de un animal, de uno de los más preciosos animales. Interesante pero no viene, igual cuando viene a tentar a Jesús, viene como un ser no viene como angelical, diablo. no viene. O sea, Satanás siempre va a tomar diferentes formas para que nosotros podamos caer. Cuando va donde Saúl, ahora que me acuerdo, va en forma de Samuel. Así es. Y fue tan real que Saúl escucha y no hay duda. Este es Samuel. Es Samuel, el rey, este es Samuel. Y todavía le dice, mañana vas a morir. Y murió. Al día siguiente. Pero Satanás se presenta en muchas formas. Y hoy día las seducciones son tan atractivas, ¿no? Muchas seducciones atractivas. La droga, el alcoholismo, que a veces uno dice, no, jugando, ¿no? Por la amistad que nosotros tenemos. O puede ser tal vez alguna situación que puede ser inclusive agradable para el ser humano. Pero no todo lo agradable es algo que viene de Dios. Puede ser una trampa mortal. Ahora, para nosotros también es difícil ponernos de un lado o del otro. Pero me imagino yo, Joel, ¿cómo habrá sido en el cielo, en aquella oportunidad cuando Él se reveló? Porque los ángeles, el texto que tú leíste, Apocalipsis 12, ¿no? Nos dice de que la tercera parte de los ángeles se vino con Él. Así es. O sea, de alguna manera, ellos también tuvieron que decidir. Así es. Debe haber sido una lucha compleja para ellos también decidir esto. Claro, es interesante este tema de la libertad. Porque en primer lugar,
este tema de la libertad y la decisión la tiene que tomar Dios Ujú. frente a un ser que se está rebelando. Tomar la decisión, aniquilarlo inmediatamente, no aniquilarlo inmediatamente. Y Dios en su gran misericordia decide no aniquilarlo inmediatamente, Ujú. porque lo podía hacer. ¿Y por qué no lo hace? Porque Dios tenía que demostrar las consecuencias de la rebelión de Satanás, que no estaban claras para Ujú. los ángeles, para los seres creados que vivían en todo el universo. Si Dios hubiera aniquilado a Lucifer en la primera, ¿no? En la rebelión primera, y tratar de salvar a la mayor cantidad de ángeles, muchos hubieran obedecido a Dios por temor. Ujú. Se hubiera desfigurado el carácter y tal vez se hubiera preparado el escenario para otro gran conflicto, Ujú. diferente. Dios en su gran sabiduría previó esto y permitió que las consecuencias del pecado sigan su rumbo para que todos los seres, incluyéndonos nosotros, podamos ver las consecuencias Claro. de este absurdo, de este experimento absurdo que se llama pecado, Y ¿no? rebelarse contra Dios. Que es rebelarse contra Dios. Así es. Isaías 51, 1 y 2 justamente dice eso: vuestros pecados han hecho separación entre mí Ujú. y los hombres. El pecado es esa separación. Y la separación es tal que puede llevarnos hasta la muerte, porque en la muerte ya no hay más relación con Dios, ya los muertos no alaban a Dios, no adoran a Dios. Pero el pecado nos lleva a eso. Entonces, en este tema que tú estás mencionando de la decisión de libre albedrío, el primero que tenía que decidir era Dios. Los siguientes que tenían que decidir antes de la creación del hombre eran los seres angelicales. Y después, cuando el gran conflicto se traslada a la tierra, porque Dios tenía que darle también al ser humano libertad, porque el ser humano no podía ser un robot, no tendría libertad. Dios no sería un Dios de amor, sino crea seres libres. Entonces, al darnos esa libertad, estaba la prueba del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre también tenía que tomar su decisión. Y hasta hoy día, todos tenemos que tomar una decisión, ¿no? Los amigos que nos están escuchando, los que nos están viendo, tienen que tomar una decisión. O sigo a Dios y acepto, ¿no? Las benditas bendiciones que vienen con el Evangelio, o lo rechazo, ¿no? Ahora, Dios nos ha creado a nosotros totalmente libres, pero no tenía la obligación de hacerlo, ¿no? Porque nosotros cuando vemos la creación, vemos piedras que no tienen ninguna conciencia ni nada por el estilo, y vemos animalitos que tienen, digamos, una vida y cierta capacidad, y vemos seres vivos como plantas, vemos seres vivos como, que ahora se han ido descubriendo y se estudian, que son vivos también, pero de alguna manera tienen menos conciencia. Dios podría habernos creado como plantas o como animales, ¿no es cierto? Y no tendría Él la obligación. Claro. Pero cuando tú me dices, porque me llegas a pensar, ¿no? Dios tuvo que usar su libre albedrío para crear un ser que realmente es bien parecido a Él, ¿no? Porque es un ser que también tiene esa misma capacidad que Dios tiene de libertad. Es verdad, somos entes morales, seres morales. Ujú. La Biblia en Génesis 1:26 menciona que Dios creó al hombre y a la mujer, ambos, a imagen de Dios. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y esa imagen y semejanza de Dios se refleja claramente también en esta libertad moral que nosotros tenemos. Tal libertad que hasta Dios permite que nosotros podamos rebelarnos contra Él, no aceptarlo. Y es interesante que cuando Dios crea a Adán y Eva, ellos tenían plena libertad. Pero cuando caen en el pecado, interesante, cuando caen en el pecado, ya no tienen más libertad. Son esclavos del pecado. Pablo habla de eso. Parece que la libertad que ellos tenían viene ahora truncada por el tema del pecado. Porque el pecado ahora nos hace esclavos del pecado. Y nacemos con una naturaleza esclavizada al pecado. Entonces no somos plenamente libres. Plenamente libres somos solo si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Por eso dice Jesús que Él nos hará libres, ¿no? En el libro de Juan habla de esa libertad. Y plenamente libres podemos serlo solamente cuando aceptamos a Jesús. Bueno, y usando esa libertad, Joel, ¿qué es lo que ocurre en este mundo? Porque ya Dios nos crea a Adán y Eva, ¿y qué es lo que pasa cuando justamente se pone en ejercicio esta libertad? Claro, la prueba que estaba allí, el árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual en Génesis 2:7 menciona que
Dios les prohibió que comieran, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. No era una prueba solo para la raza humana, era una prueba que Dios había colocado en todos los seres que había creado, el universo entero. Pero interesante que el único que cayó es el ser humano. Elena G. de White, una gran escritora, y de paso, las lecciones que estamos estudiando, estas 3 lecciones, están basadas también en el libro El Gran Conflicto, ¿no? El Gran Conflicto, de Elena G. de White. Este libro se está repartiendo gratuitamente en todo el mundo. Hay más de 1.000 millones de libros que se están repartiendo en todo el mundo. Así que si algún amigo no tiene libro, puede ir tranquilamente a la iglesia adventista, donde le vamos a regalar este libro. Con seguridad, acércate a cualquier iglesia cercana y pide el libro, porque ahí lo vas a recibir, ¿no? Entonces, Elena G. de White menciona que cuando Satanás ya había caído en el pecado, él estaba haciendo su plan para que la raza humana cayera. Es interesante que esta escritora, que nosotros consideramos que es la mensajera de Dios, ella vio a Satanás en este gran dilema, ¿no? Pensando, ¿no? Razonando cómo iba a acercar al hombre. Y hace todo el plan. El plan es magnífico, porque si el hombre cae, y Dios lo perdona al hombre, porque era la última raza creada, el último ser creado, por amor lo perdona, un sentimiento de amor que Dios tiene hacia la raza humana, lo perdona. Satanás tenía una razón para que también ellos sean perdonados. Entonces podían alcanzar el perdón. El segundo era, si es que no lo perdonaba, bueno, el ser humano se uniría a la rebelión. Y ya no sería solo los ángeles caídos, sino estarían con el hombre. Poder contra poder, dice, ¿no? Y comerían del árbol de la vida y vivirían eternamente. Y este sería un conflicto eterno. Por eso cuando el hombre cae, lo primero que Dios cierra la vía es al árbol de la vida, para que no pudieran comer y el pecado se extendiera eternamente. Entonces era un plan malévolo. Y Satanás sabía que era malévolo. Y él se preguntaba, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros, a la pobre raza humana, ¿no? Pobrecitos, están allí. Y Satanás comparte este plan con los ángeles caídos. Los deja pensar un momento. Cuando él retorna, los ángeles deciden seguir a Satanás hasta el final. Y deciden tentar al hombre. Y Satanás mismo se encarga de la caída del hombre. Y cuando el hombre cae, Satanás también ya es un triunfo fantástico. Pero ahí hay un plan de salvación, una vía de salvación que Dios les da en Génesis 3:15. Es una promesa de las más preciosas que hay. Es la primera profecía mesiánica de la venida de Jesús, de nuestro Salvador. Y ahí dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y le está hablando a la serpiente, ¿no? Que es Satanás. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, porque estaban unidos, con el pecado se unieron, pero Dios iba a establecer una enemistad entre ambos, y le dice entre tu simiente, tu descendencia, de la serpiente, y la descendencia de la mujer. La descendencia de la serpiente, el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, claramente dice quiénes son la descendencia de la serpiente, quiénes son hijos de Dios, y quiénes son hijos del diablo. Primero Juan 3, ustedes lean, todo el que practica el pecado es del diablo, así dice claramente. La descendencia de la serpiente son los que practican el pecado, es decir, nosotros, ¿no? Y tal vez uno diga, nos está insultando, ¿cómo nos va a decir hijos de la serpiente? Pero lo somos. Somos rebeldes, enemigos de Dios. La Biblia es clara cuando nos llama así, enemigos de Dios. Pero Dios justamente iba a romper esto y esta enemistad entre las descendencias, y dice que ésta le pisará, le morderá en el talón a la simiente de la mujer. Es interesante porque aquí muchas personas, muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, no está escrito el nombre de Jesús, pero está el nombre de Jesús. Porque cuando dice el hijo de la mujer o la simiente de la mujer, la simiente es masculino singular. O sea, una sola persona, masculino singular, ¿no? Que iba a venir a pisar la cabeza de la serpiente. Y al pisar la cabeza de la serpiente le iba a morder el talón, le iba a dejar su veneno. Y este hijo de la mujer iba a morir porque tenía la picadura mortal. Es un gran conflicto, está claramente ahí demostrado el gran conflicto, pero con
con ese acto sacrificial, la cabeza de la serpiente quedaría aplastada y rescatado el pueblo. Yo me imagino a Adán y Eva en ese momento, ¿no? Escuchando la primera profecía, escuchando y viendo que va a pasar un tiempo, va a nacer el hijo prometido y serán salvos. Por eso, cuando ellos llaman a su primer hijo, Caín, la Biblia dice que ellos entendieron que él era el Mesías. Ellos entendieron que, o sea, ellos no pensaban que él era Caín, ¿no? Ellos pensaban que él realmente... No el Caín que ahora nosotros claro, identificamos. No es el Caín. Aquí está, ¿no? 4.1, Génesis 4.1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad he adquirido un varón. Pero en el idioma hebreo se ve claramente que ellos creían que era el Mesías prometido, que era el Mesías. Pero triste la realidad, la naturaleza humana, lo que ellos creían que iba a ser el Mesías fue el primer asesino. Terrible. Es triste esta historia. Yo te agradezco cómo lo has narrado, Joel, porque nos has hecho vivir el momento, ¿no? Y es triste lo que vive este planeta. De ahí para adelante todo es muerte, todo es destrucción, todo es desgracia, y eso es lo que nosotros vivimos, ¿no? Y es lo que a veces se hace incomprensible para la gente, ¿no? Claro, y no solo nosotros, porque como nosotros somos padres de la creación, Dios nos puso como cabeza de la creación, como representante de su creación, también tiene que padecer la misma creación, la misma tierra está padeciendo, los animales están padeciendo, la vegetación está padeciendo. Cuando Adán, Elena G. de White dice que cuando Adán vio el marchitarse una hojita, dice, sentía lo que nosotros sentimos hoy día cuando enterramos a un hijo. Él lo sintió. Claro, nosotros ahora vemos una hojita que se cae, no le hacemos caso. Lo pisamos. Pero él sentía, cuando dice eso, Elena G. de White lo menciona, sentía como si nosotros estuviéramos enterrando a un ser vivo. Adán realmente vivió y experimentó las consecuencias terribles del pecado, porque él sí pudo ver la realidad anterior. Claro. Una vida sin pecado, ¿no? Tal vez en grado más pequeñito, ¿no? Porque como tú bien dices, nosotros hoy en día estamos tan acostumbrados a matar que no nos cuesta nada, ¿no? Pero estos niños que a veces crecen con un cuidado especial en el que de alguna manera no matan pues animalitos, no ven una gallina muriendo, no ven... hay veces incluso matar insectos les cuesta, ¿no? Les duele mucho ver la muerte de un insecto, ¿no? Claro, pero también tú ves la naturaleza pecaminosa en ellos, ¿no? Ves las consecuencias del pecado. Cuando Adán y Eva cayeron, vienen las consecuencias. Dios le dice: espinos y cardos te producirá la tierra, y la tierra empieza a producir. La rosa, digamos, tan hermosa, tiene espinas, ¿no? Cardos. Tú la agarras, te puede cortar, puede hacer herida. Los animales, por ejemplo, uno dice, los animales antes eran vegetarianos, ¿no? Pero el león ahora empieza a comer a los otros animales, empieza ya no a tener los dientes de vegetariano, sino los colmillos. Interesante, ¿no? Empiezan a surgir los colmillos y toda la raza empieza una debacle, todo un cataclismo en la creación divina. Y en esa debacle, lógicamente hay consecuencias. Por eso tú mencionabas, tal vez tenemos que pasar por una enfermedad. Tal vez algún amigo está pasando por una enfermedad terrible, está enfrentando una enfermedad terrible. No es la voluntad de Dios que pasemos por esto. Pero a pesar de que nosotros tenemos que enfrentar estas consecuencias, Dios está con nosotros y Dios nos ha prometido no una vida de 80, 90, 100 años, en el mejor de los casos. Claro, y en el mejor, porque uno llega a veces no tan bien a los 100 años, pero una eternidad, ¿no? Una eternidad para vivirla. Y libre de dolor, libre de ya vejez. No habrá muerte, no habrá lloro, no más llanto, no sufrimiento, porque todas las cosas primeras han pasado, como dice Apocalipsis 21. Entonces, ¿cómo no aceptar eso? ¿Cómo no aceptar eso? Bueno, la guerra que estamos viviendo es terrible, ¿no? Y tiene muchas bajas. Dios permita que nuestros oyentes, nosotros, seamos parte del grupo
que no está dentro de los que va a ser derrotados, sino de los que va a ser victorioso. Apocalipsis 17, si no mal recuerdo el versículo 14, dice que los que están con el Cordero son los victoriosos. Y esos que están ahí, que son victoriosos, dice el versículo, son llamados santos, son llamados justos, porque viven de acuerdo a la voluntad del Señor con seguridad. Y Dios permita que tú seas parte de ese grupo hermoso de personas que también está siendo parte del grupo de los victoriosos. Bueno, Joelito, mira, antes de continuar yo quería hacerte una pregunta. Estamos en una nueva serie, un nuevo episodio, pero tú comentaste algo de Elena Harmon de White, comentaste, hay gente que tal vez no sabe por qué la llamaste inspirada, revelada, ¿no? Pero sería muy interesante, capaz tú tienes un canal de YouTube personal que en algún momento podemos escucharte ahí alguno de estos temas, no sé si ya lo tienes activo, me gustaría que nos comentes un poquito para continuar hablando de nuestro tema. Gracias. Bueno, tengo un humilde canal en YouTube que lo acabo de estrenar hace unos meses atrás. Antes habíamos publicado algunos videos por la página de la FACTEO, de la Facultad de Teología, pero desaparecieron, no sé qué pasó. Yeah. Desaparecieron y algunos me escribieron, ¿no? Pastor, los videos no están, me dijeron. Y yo no sabía cómo subir, ¿no? Intentaba, había una restricción porque los videos duran más de 15 minutos, pero hace un mes ya hice el proceso y ya pude subir los videos. Entonces, cada viernes estamos lanzando un seminario de profecías de Daniel, que son las clases que grabamos aquí en un diplomado del libro de Daniel, y esperamos subir un diplomado también que hemos dictado de cosmovisión bíblica, doctrinas bíblicas. Entonces estamos tratando de alimentar la página y por ahí vamos a ver si podemos jalar algún sermón que hemos podido predicar de este tema también de Elena G. de White. Sería muy interesante tener todo un canal dedicado a Elena Harmon de White, sería creo que una cosa muy valiosa, de hecho, tiene tantos temas. Claro, de hecho ustedes pueden encontrar varias páginas de centros White, se llaman así, los centros de investigación, que estudian los escritos de Elena G. de White, porque ella escribió más de 100 libros, muchas cartas, y la Iglesia Adventista considera que ella ha sido la mensajera de Dios. Es decir, que ella ha recibido el don de profecía. El don de profecía lo reciben los profetas. ¿Y por qué creemos en eso? Justamente porque Apocalipsis 12:17 decía que el dragón se iría contra la mujer. Ya no vamos a hablar más de eso porque nosotros tenemos que volver a nuestro tema. Claro. Pero que vayan y visiten tu canal. ¿Cómo se llama tu canal? No, está con mi nombre, Joel Turpo. Joel Turpo, excelente. Queridos amigos, entonces les invitamos a que ustedes puedan suscribirse también al canal del Pastor Joel Turpo. Con seguridad van a haber temas muy interesantes ahí que ustedes puedan beneficiarse. No siempre uno tiene el tiempo para poner videos seguidos, pero con seguridad algo bueno van a poder encontrar en ese canal. Bueno, estamos hablando de esta caída, de este momento tan difícil, pero en medio de eso, tú nos decías ya, aparece la promesa del Señor en Génesis 3:15. La lección titula eso como el amor encuentra una manera, ¿no? O sea, de alguna manera se hace camino en medio de toda esta situación compleja para poder nuestro Dios, que es amor, llevarnos hasta nosotros ese amor, darnos la oportunidad de la salvación. Así es. Y ese camino que se encontró era el único camino. No hay otro camino, ¿no? El Señor Jesús lo dijo además. Sí. Tal vez nuestros amigos han visto alguna película por ahí, que yo también he visto, donde están también en una guerra. Y solo hay, de las millones de veces, solo una vía que podían ganar, ¿no? Solo una. Y el hombre que sabía esto no podía decirlo, porque si lo decía no ganaban. Y no lo dice y ganan, ¿no? Ya nos has dejado curiosos cuál es la película. No le voy a decir qué película es. Pero más o menos aquí lo mismo. Solo había una vía. Los ángeles se ofrecieron para dar la vida por el hombre. Nosotros queremos morir. La única vía era el derramamiento de sangre, sufrir las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 lo dice claramente. Tiene que morir el pecador, no puede vivir el pecador. Pero matar al pecador además, es matar al ser humano, a toda la raza humana. Además, tú has dejado bien claro que el problema no era entre el diablo y el hombre. Y fíjate, la ley de Dios es tan santa,
Ni un ángel podía hacerlo. Nosotros, peor, porque la ley exigía la condena de muerte. Es que el problema tampoco era entre ángeles y ángeles, ¿no? Así es. Entonces, el único que podía morir era el mismo Dios, que era el que había hecho esa ley. La ley de Dios es la revelación del carácter de Dios. Y tan importante es la ley de Dios que ameritaba la muerte de Jesucristo, de Dios, plenamente Dios, viniendo a morir por el hombre. Por eso me impresiona cuando hoy día mucha gente dice que la ley no sirve para nada, ¿no? La ley que Dios estableció, los 10 mandamientos, los pisoteamos, cuando Dios tuvo que morir para respetar su ley. Tenía que respetar su ley. Era la única vía, el único camino. ¿Y qué camino? Porque estaba en riesgo la vida de Jesús. ¿Cuán valioso es lo que estás diciendo, Joel? Yo quisiera que tal vez ahí, en los pocos minutos que nos quedan, puedas recalcar un poquito de esto, ¿no? El hecho de que el Señor respetó tanto su ley, pero nosotros no siempre la respetamos y pensamos que encima Él mismo la ha anulado. Así es, ¿no? O sea, llegamos a ese punto, ¿no? Es interesante, ¿no? Nuestros hermanos judíos no aceptan a Jesús como su Salvador, pero aceptan la ley. Mira cómo es. Pero los cristianos aceptan a Jesús, pero ya también no aceptan su ley. ¿Cómo es esto, no? Este es un engaño diabólico, ¿no? Es un engaño diabólico, porque la ley de Dios es clara, ¿no? Jesús mismo vino a establecer la ley. No, aunque el cielo y la tierra pasen, no pasará la ley de Dios. Mateo 5, ¿no? Yo no he venido para cambiar, para hacer. Yo he venido para cumplir, ¿no? Y nosotros nos atrevemos a cambiar la ley de Dios y otros no aceptan a Jesús. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Jesús es nuestro Salvador y la ley es la revelación del carácter de Dios. Solo para ir cerrando, el Señor Jesús es nuestro Salvador, Él es el que luchó allá, Él es el que viene y nos rescata, ¿no? Pero el libro de Hebreos presenta al Señor Jesús como un sacerdote también. ¿Cómo encaja todo esto, Joel? La Biblia trata de ilustrarnos cómo Dios nos salva. Y en esa ilustración, Dios se revela, nuestro Salvador Jesucristo, que es Dios, se revela como un cordero, un sacrificio, un cordero que se sacrificaba en el santuario. Pero no era suficiente ese trabajo de sacrificio. Era necesario también el trabajo sacerdotal, que era el intercesor, el que llevaba la sangre para que el pecado pueda ser trasladado al santuario. Entonces había un intercesor allí. Y la Biblia claramente dice que nosotros tenemos un sacerdote, que es Jesucristo. El libro de Hebreos, el capítulo 8, por ejemplo, los versículos 1 al 5, no solo van a hablarnos de este santuario verdadero que levantó Dios y no el hombre, sino también nos van a hablar de este sumo sacerdote que está a la diestra del trono en la majestad de los cielos. Y Hebreos 4 nos va a decir: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. Así como un judío se acercaba al trono de la gracia que estaba en el santuario, nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia en el santuario celestial. ¡Qué privilegio! Cuando nosotros oramos, no es que Dios venga a nosotros. Nosotros entramos en este santuario celestial. El Señor Jesús no era suficiente con que sea hombre ya para salvarnos. O sea, porque eso llama la atención, ¿no? Él en el Antiguo Testamento se presenta como el famoso Adonai o Yahvé o Jehová, el ángel del Señor, y hace muchas cosas, ¿no? Para ayudar al pueblo de Israel. Luego viene a este mundo, un ser humano. Luego parece que se presenta como sumo sacerdote, o sea, no era suficiente con una sola cosa para salvar. ¿Por qué tiene que hacer tantas cosas? Claro, es para mostrar las diferentes facetas de cómo Dios nos está salvando. Pero este tema del sacerdocio está centrado justamente en esta gran doctrina también, que es la doctrina del santuario, que se va a estudiar próximamente en una de estas lecciones. Pero no puede haber algo separado en los ritos del santuario. Es decir, el sacrificio no estaba separado de la intercesión sacerdotal. Ambas eran partes, es decir, era como una moneda con diferentes caras, estaban unidas, no podían estar separadas.
Es decir, no era solo el sacrificio. Algunos piensan, Jesús murió, suficiente. No, pero nos hemos olvidado de lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros. Jesús es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nuestros pecados. Cuando yo peco y estoy orando, quien lleva mi oración ante el Padre y está a la diestra del Padre es Jesucristo. Porque Él murió justamente por esos pecados que nosotros estamos confesando en nuestra oración. Y simbólicamente algunos dicen, ¿no?, que Jesús mismo puede mostrarle al Padre, Señor, mira, yo he muerto, aquí están las marcas de mi muerte, los clavos en la cruz. Yo he derramado mi sangre por ese hombre. Bueno, decías algo muy importante hace un rato, queridos amigos. Queremos nosotros que de alguna manera ustedes se lleven también eso en su mente, ¿no? El Señor, para salvar a cada ser humano, invierte mucho tiempo, hace muchas acciones, es todo un proceso complejo. No es que haya hecho una sola cosa, no es que vino, murió, resucitó y ahora está de vacaciones. O sea, Señor Jesús y Dios en realidad antes estaban haciendo, cuando vino a este mundo hizo, después sigue haciendo, y todo para nuestra salvación. O sea, en esta guerra a Él tampoco le sale fácil ganar. En realidad, quien más arriesgó fue Cristo. Por eso en la oración en el Getsemaní Él dice, Padre, pase de mí esta copa. Sabía que iba a ir a morir. Sabía que estaba el riesgo de que Él muriera eternamente y no resucitara. Porque, ojo, Jesús no estaba muriendo la muerte que nosotros morimos actualmente. Esa muerte en la Biblia se conoce como sueño, porque vamos a despertar. Es un estado de inconsciencia, pero vamos a despertar. Esa es la primera muerte que nos habla Apocalipsis 20. Jesús vino a morir la segunda muerte, que es la muerte eterna. Y de la cual no hay retorno, dice Apocalipsis. No hay retorno. Y Jesús sabía que estaba el riesgo de no resucitar. Y aún así, Él dice, Padre, Él acepta beber la copa allí en el Getsemaní. Él acepta hacer la voluntad de Dios e ir a morir esa muerte, sabiendo el riesgo que tal vez nunca se iba a levantar. Pero lo hacía por amor a cada uno de nosotros. Qué inmenso amor. Y pensar que nosotros a veces nos olvidamos de Dios porque estamos tan afanados en nuestras cosas, ¿no? Cuando Dios derramó su sangre, hizo todo lo posible para salvarnos del pecado. Bueno, ahí en la cruz, en ese momento tan especial, se muestra el gran amor de Dios. Pero quisiera que ustedes vean el gran amor de Dios, no solamente en la cruz. Me gustaría que ustedes vean el gran amor antes de la cruz, cuando Él vistió a Adán y Eva con las ropas de un animalito. Me gustaría que veamos el amor de Dios ahí en el pueblo de Israel, protegiéndolos. Y saben, lo más hermoso de todo, yo los invito a ver el amor de Dios ahora allá en el santuario celestial, defendiéndolos. Porque tenemos un acusador, pero ahí Juan, el apóstol querido, nos relata en la primera carta, Juan, en el capítulo 2, que ahí el Señor Jesús está justamente porque nosotros hemos pecado, dice versículos antes, que está como un abogado, como un intercesor, defendiéndonos a cada uno de nosotros, para que podamos hallar el perdón, para que alcancemos la misericordia de Dios. Él nos ama, siempre nos amó, y podemos ver en toda la historia, en todo lo que Él hace, realmente ese gran amor del Señor. Bueno, estamos ya casi llegando a la parte final de este programa, queridos amigos, y tal vez, Joel, algunas palabras de cierre, de culminación, y también de apertura en este tema tan interesante. El tema que estamos tratando es el gran conflicto, ¿no? Y vamos a estudiar todo eso, y hoy fue pues esta semana la introducción a todo el tema, ¿no? Así es, nos vimos básicamente todo un panorama resumido del gran conflicto, y yo quisiera terminar invitando a los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por la televisión, que puedan leer este librito, ¿no? El gran conflicto, maravilloso libro. Es verdad que nosotros queremos que esta autora, como estábamos mencionando, la Iglesia considera que es una mensajera del Señor. Pero no lo hacemos porque nos da la gana, lo hacemos porque la Biblia nos ha dicho que en el último tiempo vuestros hijos soñarán sueños. Joel 2 está profetizando eso, vuestros ancianos
también, o sea, se iba a reabrir el ministerio del don profético. Y Apocalipsis 12:17, que es el texto de memoria de esta semana, dice que el resto de la descendencia de Dios, el remanente del último tiempo, la iglesia del último tiempo, tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y tienen el testimonio de Jesús, que según Apocalipsis 19:10 y 11 es el don de profecía. Es decir, la iglesia del tiempo del fin tiene el don de profecía. Entonces la Biblia nos dice que va a haber un profeta, y nosotros creemos, la iglesia adventista cree que ese don de profecía se manifestó en el linaje de Juan. Pero no lo crean porque nosotros lo decimos. Hay que leerlo. Pero hay que explicarlo también, capaz, hay que estudiarlo, con más detalle también, ¿no? Sí, y las lecciones de esta semana, de este mes que vamos a ir estudiando del gran conflicto, están basadas en la Biblia, que es nuestra máxima autoridad, pero también están basadas en los comentarios que hizo el linaje de Juan en varios capítulos de este libro del gran conflicto. Para esta semana hemos leído el capítulo 29 y 30, que está en relación con los temas que estamos estudiando. Muy bien, queridos amigos, así que ahí tienen una invitación que suena un poquito a tarea también. Hay que buscar el libro, ¿no es cierto? Como somos profesores en la Facultad de Teología, siempre damos alguna tareita, ¿no? Ustedes tienen que buscar el libro, acérquense a una iglesia adventista, ahí les van a regalar el libro llamado El Gran Conflicto de Elena Harmon de White. Y como ya lo dijo el pastor Turpo, nosotros creemos en ella como profeta, pero no porque simplemente se nos ocurra, sino porque hay suficiente base bíblica y evidencia histórica para decir que ella realmente fue profeta. Algo de eso posiblemente en algún momento el pastor Turpo va a poner en su canal y alguna vez tal vez en mi canal personal también lo van a poder ver. Bueno, que el Señor los bendiga grandemente, el Señor los acompañe. Permítanme orar para cerrar este programa. Padre querido, Señor, te agradecemos porque nos das la vida. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar este tema tan importante, el gran conflicto, durante estas 13 semanas que vienen por delante. Por favor, te pedimos que nos des sabiduría, nos des inteligencia, nos des la capacidad de explicar en qué consiste esto, para que nuestros oyentes puedan comprender bien cuál es la realidad que estamos viviendo. Ponemos también la vida de ellos en tus manos, Señor, que sus pedidos también te los hacemos llegar. Por favor, responde de acuerdo a tu voluntad. Que de alguna forma, Señor, en esta guerra ellos no sean afectados terriblemente. Que de alguna forma ellos sean librados y protegidos por ti. Padre Santo, capaz alguno está sufriendo en un hospital, capaz alguien está con un problema económico, familiar, muy serio. El único que se alegra, Señor, es tu enemigo. Pero, por favor, que tus santos ángeles, que tu presencia llegue hasta ellos, los acompañe. De alguna forma, Padre Santo, muéstrate como un Dios poderoso en sus vidas. Dejamos a cada uno de nuestros amigos en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.